Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da gusto saludarlos en este día. Vamos a continuar con nuestro temario de la materia de desarrollo humano. Y bueno, espero que hayan tenido buenos días recientemente y que estén de alguna manera asimilando todos los conceptos que estamos revisando al día de hoy en esta clase. Cada vez que va avanzando el temario, cada vez que van avanzando las clases, yo le encuentro mucho más sentido a los conceptos y a las áreas que estamos explorando juntos. Es para mí un enorme gusto y satisfacción poderles transmitir todo este tipo de conocimientos que, si bien son súper interesantes, les pueden ayudar bastante en su vida personal y en su vida profesional. Creo que todo lo que platiquemos acá y los ejemplos que demos y ustedes estén escuchando, pues les puedan ser de utilidad en algún momento de su vida, o que incluso les hayan hecho recordar algunas vivencias en el pasado. Es muy útil que todos estemos en ese mismo canal, en esa misma sintonía, y que estemos avanzando como se espera. En la sesión anterior nos habíamos quedado en el 2.3, y habíamos hecho la conclusión acerca de la teoría psicoanalítica, y mencionábamos al padre del psicoanálisis, que es Sigmund Freud. Sigmund Freud, que tiene que ver mucho con toda la parte del psicoanálisis, toda la parte de las etapas del desarrollo del ser humano, y que hablaba de que pues todos somos en gran parte o en gran medida consecuencia de las experiencias que hemos tenido en nuestra niñez, ¿sí? Y a partir de ahí es como se empiezan a desarrollar nuestras conductas y nuestras actitudes y nuestros estímulos y cómo nos expresamos y cómo nos sentimos ante los demás. Entonces ahí es un tema súper interesante que, bueno, pues exploramos ahí un poco acerca de ello. Y bueno, ahora vamos a ver el tema de 2.4, que se llama el análisis transaccional. ¿Qué es el análisis transaccional? Es una teoría de personalidad y de relación humana con una filosofía propia que aplica para la psicoterapia y el cambio personal u organizacional en numerosos campos. He tenido la oportunidad de leer varios artículos, varios contextos de este tema. Y bueno, lo importante que es la psicoterapia. Todo el mundo antes pensaba que ir a terapia era un tema muy delicado, en cuestión de que pues no todos se atrevían a acudir con una persona especialista a contar cosas que tenían que ver con situaciones en el presente que no pudieran ahorita resolver. Entonces el tema de la psicoterapia tiene mucha influencia en el desarrollo humano a nivel personal y a nivel organizacional. Si ustedes analizan con detenimiento un poco cómo es el comportamiento en las empresas, y me refiero a la dinámica que llevan las organizaciones. Recuerden que las organizaciones son muy dinámicas y lo único constante que hay es el cambio. Las organizaciones y los integrantes de esas organizaciones, de alguna u otra manera, están participando en una dinámica donde se interactúan con diferentes sentimientos, con diferentes emociones, con diferentes conductas, con diferentes personalidades de las empresas. Siento yo, un tema muy, muy difícil que de repente alguien pueda estar en comunión con una empresa, con alguna organización. Decía yo que un poco viéramos la dinámica que ha existido o que está existiendo hoy por hoy en las empresas, donde pues los grupos de trabajo, ¿sí?, están inmersos en una dinámica. Viéndolo desde un punto de vista del tema que estamos revisando ahorita, es como si estuvieran en una psicoterapia, es como si estuvieran ellos llegando a un foro
a una área, a una sala de juntas y tengan que hablar de cosas que en ese momento a ellos les produce angustia, les produce ansiedad. Piensen, por ejemplo, un poco cuando tienen que resolver algún proyecto, las empresas, o tienen que llegar a la meta o a los objetivos que se les planteó, pues de repente se juntan en un grupo, en una sala de juntas, y de repente puede existir un líder o una persona que lidere, ¿no? la plática, la junta, y empiezan a decir, a ver, mercadotecnia, dime por favor cómo vas, en qué te has atorado, cuáles han sido tus principales limitantes. Entonces, el área de mercadotecnia o el responsable de mercadotecnia, por ejemplo, empieza a decir, no, mira, yo para llegar al objetivo me estoy encontrando con una serie de dificultades que me están haciendo no llegar a mi objetivo. Ah, ok, perfecto. Entonces, ahora bien, administración, ¿cómo te encuentras en este momento? Y administración empieza a decir cómo va en cuanto a sus avances, en cuanto a sus dificultades, y empieza a exponer ante el grupo, ¿sí?, lo que desde su círculo de influencia le está afectando. Entonces, la idea es que haya esa interacción entre las diferentes áreas, donde cada una está expresando o manifestando su situación actual. Entonces, viéndolo de una u otra manera, están inmersos en una terapia, en una especie de interacción organizacional, ¿sí? No así en un foro donde estás con un psicoterapeuta y te está ayudando a resolver situaciones, sino a nivel organizacional, todas las áreas están teniendo algún conflicto y bueno, hay alguien que los está escuchando, que los está ayudando y que también las demás áreas empiezan a involucrar e interactuar con situaciones por resolver. Insisto, el final o el objetivo de esto es que se logre el objetivo. Las empresas hoy tienen que estar siempre pensando en lograr sus objetivos, cumplir sus metas, llegar a resultados. El tema es que haya resultados. Si estos resultados no se dan o no existen, pues finalmente los departamentos, las personas, las áreas, pues tenderán a desaparecer o a ser cambiadas por alguien más. ¿Ok? Después, respecto al análisis transaccional, los orígenes de esta teoría los da un señor que es el doctor Eric Berne. Eric Berne es un médico psiquiatra que fue el fundador de la teoría y elaboró su modelo a partir de sus observaciones en la psicoterapia de grupo a principios de los años 50, ¿sí? O sea, imagínense, en los años 50 él se enfocó en observar cómo era la dinámica de un grupo, cuáles eran las interacciones que existían dentro de un grupo, cuáles eran las situaciones, conflicto que podían presentarse, y a raíz de eso empezar a poder ayudar a resolver conflictos que pudieran existir dentro de un grupo. Insisto, dentro de un grupo existen diferencias, y esas diferencias pueden, en un momento dado, ser causantes de una desintegración dramática, fatal de una empresa, de una organización, o de un grupo familiar, o de un grupo social. Esas diferencias van a hacer que nosotros estemos muy al pendiente, muy preocupados y ocupados de que la interacción sea lo más sano posible. Yo poder interactuar con mi compañero de una manera cordial, de una manera sana y que nos lleve al logro de los objetivos. El señor Berne decía, dentro de su teoría, daba una especie de metáfora. La metáfora decía, él parte del principio que todos nacemos sanos o nacemos bien. Dice él que la metáfora es que todos nacemos príncipes y princesas. ¿Qué tal? Todos nacemos príncipes y princesas. Después de nuestras relaciones con los demás,
tomamos decisiones autolimitadoras con las que nos convertimos en sapos o ranas encantadas. Imagínense ustedes, analicen un poco la metáfora que Verne decía respecto al análisis transaccional. Tú llegas al mundo sano, bien, como un verdadero príncipe o una verdadera princesa, en donde, bueno, no te preocupa, no te afecta, no te interviene en nada tu situación presente. A partir de que empiezas tú a tener tu desarrollo humano y tu desarrollo personal, y empiezas a tomar ciertas decisiones, y esas decisiones pueden llegar o están impactando en tu vida personal, es como a partir de ahí empiezas a tener otro sentido, otro significado. Él decía, sapos y ranas encantadas, es decir, se pierde el encanto, se pierde toda esa magia de la cual tú ya estabas hecho, tú ya estabas completo, ¿sí? Entonces, tiene que ver un poco con qué tanto tú puedes aceptar tus decisiones. Acuérdense que las decisiones son tomadas con responsabilidad. Nosotros somos libres de decidir lo que queramos. Somos libres de decidir en dónde queremos estudiar, somos libres de qué queremos estudiar, somos libres de dónde queremos trabajar, somos libres de con quién queremos estar, cuánto tiempo queremos estar, en fin, hay una serie de cosas de las cuales nosotros tomamos la decisión de si nos quedamos un tiempo determinado, si lo hacemos con tal X o Y persona, y nosotros somos quienes respondemos ante esta decisión que vamos teniendo. Entonces, todos en la vida estamos llevando ciertas decisiones, muchas acertadas, muchas no tanto, ¿sí? Pero a partir de ahí, pues empezamos a adquirir nuestras propias experiencias y nuestras propias situaciones. Se me viene un ejemplo a la mente con respecto a las experiencias y a las decisiones. A mí me tocó trabajar un tiempo en Grupo Salinas con el señor Ricardo Salinas Pliego. Y me acuerdo que él alguna vez nos contaba en una conferencia que él, antes de ser lo que es hoy, el presidente del Grupo Salinas, heredado de su padre y de su abuelo, don Benjamín Salinas Price, él decía que antes de esto, pues, él había tomado varias decisiones anteriores a la de hoy, y que, bueno, muchas de ellas marcaron su trayectoria como empresario. Él antes le decía que su abuelo le decía, oye, Ricardo, para que tú puedas dirigir este grupo, necesitas primero conocer un poco cómo es el tema de los negocios que tenemos acá. Y en Grupo Electra él se empleó y estaba en el departamento de colchones, según cuenta, y él decía que lo ponían a cargar colchones para vender en las tiendas Electra, y de repente él decía, no, ¿sabes qué? Yo no estoy aportando gran valor con mi trabajo a lo que me están poniendo a hacer. No creo que sea una buena decisión. Ya conocí cómo es el tema, sin embargo, hoy mi decisión es cambiar al área administrativa, irme al área de finanzas, en donde creo poder dar un mejor valor a lo que yo estoy haciendo. Incluso también mencionaba él que él puso un negocio que vendía miel, porque según esto, en la casa de su abuelo, llegaban varias abejas al jardín, y entonces había bastante miel, y entonces empezó a ver una oportunidad de negocio y empezó a vender miel, y de repente ya que vio que el negocio creció, de repente ya no llegaron más las abejas a depositar la miel, y de repente se perdió toda la inversión que tenía, mucho dinero, mucho tiempo y tal. Entonces él decía, todo eso no lo perdí, todo eso lo gané con experiencia. Es decir, él no lo veía como una pérdida, como algo que realmente
haya dicho, dejé de ganar o perdí tanto dinero o tanto esfuerzo, tal, sino que él dijo, eso me va a servir como una experiencia de vida. Tomó esa decisión, finalmente muy respetuosa, muy responsable, y bueno, a partir de ahí empezó su trayectoria a nivel empresarial. Incluso, si ustedes saben, de repente también ha tenido por ahí negocios que tampoco han sido fructíferos. No todo lo que él ha incursionado ha tenido gran éxito, sin embargo, bueno, pues son decisiones que al final del día cada uno es responsable y que tienes que tomar en consideración. Muy bien. El señor Verne, en el análisis transaccional, además de mencionar la metáfora que ya dije hace un momento, decía que el potencial del ser humano estaba como conformado por dos grandes áreas. La primera es todo el condicionamiento genético de salud y social que traemos los seres humanos. Condicionamiento genético de salud y social que tenemos los seres humanos. Ya dijimos también en sesiones anteriores que pues todos traemos ciertos genes que nos caracterizan o que nos diferencian de unos con otros, para de ahí formar nuestro temperamento, nuestro carácter, nuestras actitudes, etcétera, ¿no? Entonces Verne decía también, parte de lo que somos como seres humanos es que haya dos grandes ramas. Esta que les menciono, y la segunda es que él estaba convencido que los seres humanos tenemos un gran potencial por desarrollar. Sí es cierto que nacemos con ciertas potencialidades o ciertas habilidades, sin embargo hay otras tantas que tenemos y que debemos desarrollar, pero primero, antes que eso, las tenemos que identificar para poderlas hacer crecer y desarrollar. ¿Cuáles son las metas del análisis transaccional? La primera de ellas es distinguir la realidad de la fantasía interna proyectada sobre lo que me pasa o lo que me sucede. Hace unos 5 o 6 años aproximadamente, estuve en una conferencia magna en la ciudad de Puebla, en un evento que se tituló La Ciudad de las Ideas. Esta Ciudad de las Ideas pues, presentaba a varios expositores, a varios conferencistas, y uno de ellos me quedó muy grabado porque nos decía, no se crean todo lo que piensan. O sea, lo que tú pienses, no te lo creas. Cuestiónatelo primero para saber realmente si es o no real, antes de demostrar que sí lo es. Por eso es la primer meta, distingue la realidad de la fantasía interna. Muchas veces, a manera de interpretación o de simulación, nosotros nos inventamos internamente varias historias, varios cuentos, ¿sí o no? De repente decimos, es que va a pasar tal cosa, y hacemos nosotros un cuento, un invento, una suposición de lo que queremos que pueda pasar o creemos que pueda pasar. Entonces decía este conferencista, no se crean todo lo que piensen. Simplemente antes deténganse un poco, cuestiónenlo, analícenlo, y a partir de ahí van a ver si realmente es lo que debe ser o no. ¿Ok? Meta 2. Expresar mis propios pensamientos, sentimientos y necesidades, y de actuar en consecuencia viviendo para sí. La meta del análisis transaccional es expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras necesidades. Más adelante vamos a revisar el tema de inteligencia emocional, que es un tema súper importante, de mucho impacto, que hoy en día está ocurriendo en las empresas. Y viene un poco en relación con esto porque la verdad, la mayoría de los seres humanos o de las personas que estamos trabajando en las empresas, no estamos acostumbrados a expresar lo que sentimos.
a expresar nuestras necesidades o nuestros deseos, etcétera, nuestros pensamientos. Siempre es súper complicado a veces lograr ese tipo de cosas. Pero bueno, la meta es lograrlo, es que tú consigas decir lo que piensas, lo que sientes y lo que necesitas. Siempre de una manera asertiva, de una manera educada, respetuosa hacia la o las personas que te están observando o que te están escuchando, ¿sí? Entonces, esa fue la segunda meta. La tercera, la capacidad de abrirte al otro, la capacidad de tener ese acercamiento con el otro. Es también un tema ahí que de repente la gente no estamos habituados a tener ese acercamiento. Preferimos más bien de lejitos, preferimos más bien tener nuestra propia barrera invisible sin cruzar el otro campo de la otra persona. Ojo, al referirme a el acercamiento con la otra persona es sí y solo si aquella otra persona lo permita. Que te dé el permiso para estar tú también en la misma sintonía que en el otro. Si tú de repente observas, ya hablamos de comunicación, si tú observas como que no, como que le incomoda, como que te dice, no, mira, ¿sabes qué? Yo prefiero así, o no hagamos esto porque siento como que me incomoda tu presencia y tal, pues bueno, es muy respetuoso, es muy respetable que tengamos mucho en cuenta eso. Pero sí, otro tema es acercarte lo mayor, el mayor tiempo y cantidad posible para que la otra persona se sienta cómodo, tú también te sientas cómodo y haya esa reciprocidad de ambas partes. Estas tres fueron las tres metas que menciona Verne en su análisis transaccional. Hubo otro autor que se llama Carlo Moiso, que incluye una cuarta meta en el análisis transaccional, que dice la ética o capacidad de elegir, actuar en cada contexto respetando los propios valores asumidos. Esto tiene que ver entonces como un resumen de las anteriores tres, en donde tú tienes que actuar siempre o procurar actuar siempre con ética, con valores, con todo aquello que a ti te han enseñado, te han inculcado desde que eres pequeño hasta en la actualidad. Decía yo en sesiones pasadas que todos tenemos nuestras propias escalas de valores. También decía que es importante que las empresas reconozcan cuáles son sus valores y sus definiciones de cada una de ellas. Es también importante que cada uno de nosotros entendamos cuál es nuestra escala de valores y a partir de ahí decidir cómo actuar, si actúo de tal o cual manera. Eso es muy importante, ¿eh? Hay estudios que de repente dicen que los colaboradores que no tienen identificado claramente sus valores y que no están identificados con los valores de la compañía, van a ser colaboradores que van a estar inconformes, que van a estar no contentos con su trabajo, no le están poniendo el empeño ni el entusiasmo adecuado. Entonces, esta otra cuarta meta dice que, bueno, tu comportamiento tiene que ser de ética, de profesionalismo, y que tú logres actuar en consecuencia. No es necesario que te den a leer el código de conducta, el código de ética, para decirte que tú tienes que guiarte por el buen camino, por los buenos lineamientos que te han dictado desde antes. ¿Ok? Entonces, esas vendrían siendo las cuatro metas. Ok. Quiero compartir con ustedes un video, ¿sí? Es un video que no dura más allá de minuto y medio, que habla acerca de qué es lo que nosotros creemos que ocurre con nuestra realidad.
Es un video de un niño que me gustaría que le pongan atención y que al final vamos a ver qué es lo que les deja este video. ¿Ok? Adelante, corre video. Hola, esto solo lo va a poder entender tu niño interior. Así que apaga tu telerazón y relájate. El espejo te ha visto la cara. Te ha hecho creer que razón y verdad son lo mismo. Y para nada. Razón es una visión a medias, como la del espejo. Y verdad es una visión total, 360 grados. La vida es un juego, no un enfrentamiento. Los niños la jugamos, los adultos se disputan el marcador. Esa es la diferencia. Cuando estás frente al espejo, al que ves no eres tú. Es un negativo tuyo, porque tienes los ojos al revés y estás viendo hacia atrás. Es como caminar hacia el frente, pero con los ojos en la nuca. Nosotros creamos la realidad con nuestros pensamientos. Eres lo que tú crees que eres. La razón quiere tenerte con miedo. Miedo al ridículo. Miedo a ser quien eres. Miedo a decir la verdad. Miedo a hablarnos de frente. Miedo a los exámenes. Miedo a crecer. Su juego es que dudes, que no creas en ti. La verdad es ser. La razón es tener. La verdad es dicha. La razón es preocupación. Y preocuparse es rezar para que suceda lo que no quieres. Porque todos somos uno. Como un tablero de ajedrez, donde todas las piezas se mueven al mismo tiempo. Y las reinas bailan con los peones. Los reyes son hermanos de los alfiles. Nadie pierde porque todos ganan. Somos creadores porque somos niños. ¿A poco no te acuerdas cuando hacías travesuras, imaginabas que eras Dios? Hasta jugabas en la tierra. Bueno, pues de eso se trata, de volver a jugar en la tierra. Bienvenido al reino del amor, donde vivir y jugar son lo mismo. Ya sabes, la verdad sabe mejor. Ok, ¿qué tal? ¿Qué les pareció este video? Yo rescataría 3 cosas de este video. La primera de ellas se llama La verdad tras el espejo, ¿no? La primera de ellas es que es un video relatado y actuado por un niño, que calculo de tener unos 13, 14 años, cuando mucho, y que aunque se lo dijeron qué es lo que tenía que decir y tal, yo creo que él también le puso un poco de lo que él en sí es, como humano, como ser humano. Creo que esta parte es rescatable a partir de que es un niño o un preadolescente que te está diciendo cosas muy, muy, muy fuertes, muy reales, muy confrontativas, ¿no? Te dice, a ver, ¿qué te ves? ¿Cómo te ves frente a un espejo? ¿Realmente eres lo que tú ves en tu espejo? 2, dice él que la realidad es lo que tú piensas que es. Decía, la realidad son los pensamientos, son los pensamientos que tú te supones, que tú te inventas, que tú te dices a cada instante que eso es la realidad. Cada uno entonces ve su propia realidad. Decía hace rato que no se crean todo lo que piensan, porque también luego lo que piensas no es real, es simplemente algo que no estás siendo capaz de reconocer como algo auténtico. Luego, otro tema es el 3, otro tema rescatable del video es respecto a los miedos. Cuando oscureció la escena y él veía hacia los lados, decía, ¿cuáles son tus miedos? ¿Reconoces cuáles son tus miedos? ¿Sabes si sí o no tienes miedo a qué?
Él decía a los exámenes, a lo desconocido, a la oscuridad, etcétera. ¿Qué tenemos nosotros que ver con este tipo de cosas? Más adelante vamos a revisar otro tema que se llama emociones. Entonces, va un poco hilado con el tema, porque nosotros nos debemos reconocer como alguien con miedos, con sentimientos, con frustraciones, con enojos, con ira, con alegrías, con tristezas, con sentimientos difíciles que de repente uno puede pasar en lo que va de su vida. Entonces, este video te habla un poco de lo que es tu realidad, de lo que aparentemente en tu espejo ves, pero que también los demás ven, y hay que tenerlo en consideración con respecto a lo que estamos revisando en esta materia. ¿Ok? Muy bien. Lo pueden ver cuantas veces quieran en su sesión, para que, bueno, pues ustedes, si necesitan recapitular algunas cosas del video, pues lo vayan viendo. Vamos a ir después viendo otros videos que les van a servir también, y para que los vayan tomando en consideración. Muy bien, ahí terminaríamos con el tema de análisis transaccional, que recapitulando un poco el tema es entonces fundador Eric Berne. Él decía que todos nacemos bien, pero que a partir de que tenemos un crecimiento y que tenemos o vamos tomando decisiones, es conforme se van complicando nuestras actividades o nuestras acciones o nuestras conductas. Y yo insistía que podemos equivocarnos, sí, por supuesto, somos humanos, ¿no? Dicen que es de humanos equivocarse, sí, pero también es importante aprender de esas equivocaciones que hemos pasado. Yo les pongo los ejemplos de Ricardo Salinas, y puedo mencionar varios más en donde pues varios han tomado malas decisiones a nivel personal. Incluso yo se los puedo confesar, digo, he tomado decisiones en las que de repente digo, híjole, no debía haberla tomado, sin embargo no me arrepiento porque aprendí y hoy te puedo decir que he conocido muchas cosas que hoy puedo compartir, que hoy puedo decir abiertamente, y que las cosas son siempre para bien, son siempre para mejorar y son siempre para que tú crezcas como individuo. Entonces, análisis transaccional, metas, hablábamos de las metas, del acercamiento con el otro, de la empatía que debes de tener con el otro, de poder manifestar o expresar en sentimientos y emociones. Y bueno, cerramos con el video de este niño que habla de la verdad tras el espejo. ¿Bien? Perfecto. Pasemos ahora entonces 2.5 a la teoría de las emociones, trayendo un poco a colación lo que veíamos antes. ¿Cuáles son tus emociones? ¿Qué te emociona? ¿O qué es una emoción? A partir de eso vamos a ir explicando y vamos a ir explorando un poco acerca de este tema, que si bien es cierto, es un tema muy interesante, que te habla de cosas que de repente tú las sabes que las tienes ahí, pero no sabes en qué momento sacarlas, en qué momento las vas a poder explotar o manifestar. Insisto, nosotros vivimos en una cultura donde no nos enseñan a expresar lo que sentimos, nuestras emociones, como que no estamos acostumbrados a eso, más bien a callar, más bien a no manifestar, más bien a no o sea, cuando de repente alguien se está riendo mucho, dices, oye, espérate, no te rías tanto, ¿qué pasa, no? Como que se les hace extraño de, oye, espérame, pues estoy emocionado, estoy alegre, déjame expresar, déjame manifestar. O cuando de repente uno está en una situación complicada, una situación difícil, en donde sueltas el llanto y así como que te ven y dicen, ¿qué le pasa a él o qué le pasa a ella? Como que nos asombra un poco, y espero ya que cada vez menos, que de repente alguien se emocione por alegría, se emocione por tristeza, se emocione por como sea, pero que ese tipo de cosas realmente una persona las logre manifestar, las logre
transmitir. Eso es súper importante, a nivel personal te ayudan. Yo soy de la idea de que nosotros tenemos esa capacidad y debemos de aprender, porque insisto, no nos lo han enseñado, pero sí aprender a que tenemos que sentir, a que tenemos que manifestar nuestras emociones en lo que sea y cuando sea y con quien sea. Una vez me decía un buen amigo que había fallecido su papá hace 3 meses, me decía, oye Fernando, fíjate que yo no le he llorado a mi papá. Y yo, ¿y por qué? Pues porque no me he permitido, no me he dado el tiempo ni siquiera, y no me he dado ese permiso para hacerlo. Y yo, ¿y eso te parece muy bien? ¿Eso qué te hace sentir? Dice, no, pues sí me siento muy mal, porque tengo muchas ganas de hacerlo. Le dije, ¿y qué pasaría si en este momento te dijera, oye, hazlo, adelante, sácalo? Pues tal cual, dijo, de verdad, adelante, estás con toda la confianza del mundo. Y de verdad, soltó el llanto, así el sentimiento, que le dije, oye, qué bueno, te hacía mucha falta sacarlo, porque no te lo puedes quedar guardado, es muy malo a nivel personal, porque entonces no vas a estar a gusto. Y como no vas a estar a gusto, vienes y me lo dices, bueno, primero, gracias por la confianza, y segundo, pues adelante, estás en todo tu derecho, nadie te va a criticar, ni yo mucho menos, al contrario, por mí estás en el mejor momento de hacerlo. Entonces, hay que darse el permiso de repente de decir lo que sentimos, de hacer, de sentir. Dentro de las teorías de las emociones, hay tres teorías que me gustaría compartir con ustedes brevemente. Las tres, o básicamente su base se basan en la fisiología, las cogniciones y la interacción de factores físicos y mentales. Existen tres teorías básicas en la teoría de las emociones. La primera es la teoría de James, 1884, y la de Lange, de 1885. Después la segunda teoría de Cannon, en el 27, Barth, en el 38. Y la teoría de los dos factores de Singer, en el 62. Vamos a ver la primera de ellas. La teoría de James dice que basamos nuestra experiencia de la emoción en la conciencia de las respuestas fisiológicas. Basamos nuestra conducta en la respuesta de en la conciencia de las respuestas fisiológicas o sensaciones físicas a los estímulos que provocan la emoción, con el aumento de nuestro ritmo cardíaco y los espasmos musculares. Ustedes pónganse a pensar qué emoción les produce, qué sensación les produce si ven a un animal que de repente les provoca un recuerdo negativo. ¿Qué pasa? Empieza su corazón a agitarse o a palpitar mucho más rápido, empieza la sudoración incluso de las manos, empieza incluso también a cambiarnos un poco el color. Hay quienes nos ponemos pálidos, ¿no? Dicen, ¡ay, qué miedo! Hay quienes de repente nos ponemos rojos o nos ponemos, ahí dicen, de 1000 colores. Yo nunca he visto una persona de 1000 colores, pero ahí de repente dicen, híjole, te pusiste de 1000 colores. Yo no sé si se refieran a blanco, rojo, morado, no sé. Pero bueno, hay quienes hablan acerca de eso. Yo lo que les digo es, nuestra conducta o nuestra emoción se basa en la experiencia de respuestas fisiológicas. Insisto, lo que me hace sentir una cosa que me produce miedo, que me produce alegría, que me produce verdad, belleza, ¿qué me produce? Incluso piensen cuando éramos pequeños, ¿no? Que de repente nos decía, estábamos haciendo algo que no estaba correcto, y llegaba la mamá y decía, ¿qué estás haciendo? Dime qué estás haciendo, porque te estás delatando tú solito. Es más, mira, te pusiste rojo, y tú,
No, mamá, no, de verdad que no, yo no dije nada, yo no hice nada, yo estoy bien, no pasa nada. No, ¿cómo no? Te estás delatando, mira, hasta rojo te pusiste. Nos estamos delatando de una situación que nos está... Ahí la situación es de que la mamá nos regaña, ¿sí?, por algo que estamos haciendo mal, y automáticamente nuestro cuerpo reacciona. Empiezas a sudar, empiezas a tartamudear, empiezas a pasar saliva más rápido, tu corazón empieza a palpitar más fuerte. En fin, son sensaciones fisiológicas que hablan acerca de una respuesta a un estímulo de una emoción. Después, la segunda teoría de Cannon dice que las emociones están formadas tanto por nuestra respuesta fisiológica como por la experiencia subjetiva de la emoción ante un estímulo. La respuesta subjetiva. Es decir, no, el hecho de que tu mamá te esté regañando por haber hecho algo mal, de repente incluso puede que ni siquiera te vaya a regañar por eso, pero tú ya te estás inventando que si te va y te dice qué estás haciendo en automático, te va a regañar, te va a castigar, te va a suspender las salidas, etcétera. No necesariamente, insisto. Las personas de repente lo que hacen es más bien es preguntar qué es lo que está pasando para saber cuál es el riesgo que se está corriendo en ese momento, y si es un riesgo que no está siendo tan grave, pues igual nada más te dicen, oye, ya deja de hacer eso, por favor, ahora ve a otra cosa. Y ya. Entonces, de repente, insisto, la respuesta es en automático. Tú sientes que algo estás haciendo demasiado mal, no sabes cuál es tu grado de malicia, si es del 1 al 10, en qué grado está lo mal que estás haciendo, si es 1, 2, 3 o 10. Simplemente nuestro papá, nuestra mamá, él es el que le da el nivel de riesgo que existe, y en función a eso es como va a existir una consecuencia. Pero esta teoría dice, bueno, existe una respuesta fisiológica, sí, pero también hay que tomar en cuenta que las respuestas pueden llegar a ser subjetivas, no necesariamente algo tan grave. La teoría 3 habla de que esta teoría mantiene que las emociones son debidas a la evolución cognitiva de un acontecimiento, pero también a las respuestas corporales. Es decir, evaluación cognitiva, automáticamente, cada vez que hay una emoción que tú introyectas, que haces propia a nivel fisiológico, esta teoría dice, primero lo racionalizas, primero lo piensas, primero lo procesas en tu cerebro y dices si me va a producir una emoción o no me la va a producir. Hay de repente situaciones o cosas en la vida que de repente tú vas hacia X lado, ¿no? Y de repente tu cerebro te dice, oye, no debe haber ninguna respuesta ante esa situación. ¿Por qué? Porque tú ya la tienes decidida, tú ya la tienes hecha, no pasa nada, ¿sí? Puedes pasar sin problema por alguna situación, te puedes acercar ante un animal, que de repente eso no te dé tanta angustia, tanta ansiedad, simplemente tu respuesta es así. Y también de repente a las respuestas corporales, emociones, habla también en esta teoría acerca de qué sientes cuando tocas, qué sientes cuando te acercas con el otro, ¿no? Pongo ahí una pareja en donde de repente a quienes han tenido pareja, de repente dice, oye, me emociona estar junto al otro, me emociona que me toque, me emociona que me vea, me emociona esa sensación que manifiesto a partir de eso, es como empiezas a tener una reacción fisiológica primero, después la haces consciente o la interiorizas a nivel de tu cerebro, y luego entonces a nivel corporal, ¿cómo reacciona tu cuerpo? ¿Se acuerdan que en la sesión pasada también hablábamos acerca del detector de mentiras, el famoso polígrafo? Este famoso polígrafo o aparato de detector de mentiras te dice
tú puedes mentirme lo que quieras con la boca, con tus palabras. Yo, aparato detector de mentira, a través de tu cuerpo, es como voy a detectar cuándo estás mintiendo y cuándo no. Yo decía que te ponían en el aparato un detector de la sudoración en los dedos, te ponían un aparato aquí en el tórax para medir tu frecuencia cardíaca, y te ponían una manga para que estuvieran monitoreando en una pantalla tu pulso. Entonces, de repente decía la gente, oye, si tú me ocultas información o hago preguntas que te hacen sentir incómodo, automáticamente tu cuerpo va a responder, va a reaccionar. ¿Sí? Yo te digo, ¿has cometido has hecho algo indebido alguna vez en tu vida? Y si tú dices no, pero tu respuesta con tu cuerpo es sí, pasa saliva, tu corazón palpita más rápido, tu presión empieza a hacerse más acelerada, o empiezas a sudar, pues automáticamente tu cuerpo está reaccionando, se siente incómodo y por tanto reacciona. Tú ocultas información y entonces la manifiestas a través de tu cuerpo. ¿Ok? En fin, son cosas bien interesantes aquí que vamos a estar revisando acerca de lo que tu cuerpo, de lo que tu mente, de lo que tus palabras, de lo que tus acciones, de lo que tú has vivido, vas a ir manifestando conforme a tu trayectoria o a tu experiencia personal y tu desarrollo personal. Vamos a dejar hasta aquí este tema. En la siguiente sesión vamos a hablar un poco de inteligencia emocional, que es algo que hoy en día está ocurriendo en todas las empresas y que necesitamos que ustedes también estén al tanto de esto. ¿Ok? Bien, vamos a dejarlo hasta aquí. Muchas gracias. Hasta la próxima.